Asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras asambleístas, a más de lo dicho por la compañera María Cristina Cronfle, creo que es importante recordar que superar la desigualdad y la exclusión es precisamente el gran objetivo del Plan Nacional para el País. Y para ello conseguir ese país sin barreras, que ya de forma muy amplia y muy clara lo abordó el vicepresidente de la República, compañero Lenín Moreno, es sin lugar a dudas una tarea urgente y una tarea prioritaria. Ecuador sin barreras es el punto de partida para ser iguales en la diversidad. Se han identificado, como mencionaban, más de 300.000 casos, se han brindado más de 700.000 asistencias médicas, más de 100.000 ayudas técnicas a partir de la misión solidaria Manuel Espejo. Es decir, desde el Ejecutivo, con Lenín Moreno a la cabeza, se ha hecho una labor sin precedentes en la historia del Ecuador, labor que sin dudas es un ejemplo incluso para la región. Y el Legislativo, el primer poder del Estado, no puede quedarse atrás y tiene que unir esfuerzos en procura de contribuir precisamente a este enorme esfuerzo y a esta importante y urgente tarea, de darle al Ecuador una ley que plasme los derechos constitucionales que ya se garantizaron en Montecristi y que aún esperan por una normativa que supere todas las dificultades y las deficiencias de la normativa vigente. El segmento de la población con algún tipo de discapacidad bordea el 13% según los resultados del último censo económico y de población. Por ende, casi el 50% de los ecuatorianos, si no es más, tienen o tenemos algún familiar cercano que tenga algún tipo de discapacidad. Y si a esto le sumamos los datos que corresponden a la población de adultos mayores que padecen de algún tipo de discapacidad o que tienen algún problema de discapacidad, no podemos sino llegar a la conclusión de que es imprescindible garantizar a este grupo de la población una ley que efectivice sus derechos, que se puedan traducir en acciones concretas en la práctica. La ley que debemos aprobar debe ser una herramienta eficaz, eficiente, para satisfacer esas necesidades, exigencias y demandas, porque de nada servirá si aprobamos una mera declaración de derechos. Cuando pensamos en discapacidad, debemos recordar también que los sectores más pobres de la población son los que tienen algún tipo de discapacidad, y eso vemos que más casos ocurren en las áreas rurales que en las áreas urbanas, y en los quintiles más bajos de ingresos económicos es donde se concentra más del 50% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Por ello, el bajo porcentaje de personas con limitaciones graves que no utilizan ningún tipo de ayuda técnica, la imposibilidad de generar en sus propios hogares precisamente un entorno físico adecuado y la escasa participación de personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la sociedad. Desde que se creó el CONADIS, por la década de los 90, las acciones sobre discapacidad ciertamente se dinamizaron. Sin embargo, los problemas persisten y existe una suerte de estancamiento en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Estancamiento que recién a partir de este gobierno toma un impulso nuevo que tenemos que redoblar en función de una normativa que aterrice los preceptos constitucionales que ya se incorporaron en Montecristi. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales que debemos atender con la ley? Que en gran medida ya están recogidos en el primer informe, en este informe para primer debate, y que tienen que ver básicamente con algunos temas puntuales que quisiera transmitirlos. El tema de la accesibilidad al medio físico como responsabilidad de los gobiernos locales, pero con normas nacionales de aplicación obligatoria. Actualmente existen normas INEN que no son de obligatorio cumplimiento. Queda como una simple y mera sugerencia que puede o no ser aplicada por una autoridad local, y eso tiene que cambiar en esta ley. Crear condiciones iniciales de concienciación comunitaria sobre las discapacidades,
a través de acciones de sensibilización dirigidas a comunicadores sociales y al público en general. En esto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Propiciar la creación de asociaciones de personas con discapacidad, crear y regular de mejor manera los ya existentes beneficios especiales en el marco de la equiparación de oportunidades es otro punto medular del proyecto. Superar los entrampamientos administrativos a los que tienen que responder los entes gubernamentales, a los procesos de ejecución que hoy constituyen vehículos de baja velocidad, y ampliar la cobertura de servicios específicos en las áreas de salud, educación, capacitación, formación profesional y trabajo. Y en ese sentido, la articulación con las leyes conexas ha sido un importante esfuerzo que hemos trabajado en la comisión. Estos son, digamos, temas medulares que aborda el proyecto de ley, que tiene obviamente dos insumos importantes: el proyecto de ley presentado por la compañera María Cristina Cronfle y por el vicepresidente de la República. Pero para finalizar quiero poner énfasis en tres aspectos que a mi criterio son medulares y que deben nutrirse a partir de este debate. El garantizar a las personas con discapacidad el acceso a seguros de vida, salud, medicina prepagada, sin discriminación, en los términos exactamente como reza en la Constitución, es una tarea fundamental. Y sin abusos o tarifas o primas exageradas a pretexto de las preexistencias, es decir, las letras chiquititas en los contratos de seguros. Que si bien debe tomarse en cuenta, por supuesto, aspectos de tipo técnico, no puede soslayar ni derechos ni permitir abusos por parte de las aseguradoras privadas. Y, por supuesto, por parte de la Seguridad Social a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ponderar a favor de las personas con discapacidad la reproducción de derechos de propiedad intelectual que los beneficien no es únicamente en lo referente a obras literarias. Nosotros vamos más allá y esa propuesta del IEPI la hemos acogido con total agrado en relación a que también debe incluirse softwares y otras ciertas patentes que obviamente trazarán el camino a una verdadera democratización del acceso no solo a la literatura, a la cultura, sino a las TICs, que obviamente son fundamentales para mejorar las condiciones de vida y el nivel de vida de un importante sector de la población. Un tema que también me parece medular es el relacionado con los problemas alrededor, y eso se generará sin dudas un debate en este pleno, alrededor de las competencias, de los roles, de la coordinación en el trabajo. Las demandas por la solución de los problemas puntuales con personas con discapacidad exige de una ley que cree un ente con la capacidad real de ejecución. Eso es lo que no ha existido hasta el momento. Con capacidad real de llevar a cabo las acciones conducentes a hacer efectiva toda una hermosa declaración de derechos. Y el debate sobre el régimen de competencia y la capacidad de ejecución de los consejos de igualdad y defensa de las personas con discapacidad no puede llegar a entramparse en interpretaciones forzadas sobre lo que implica las acciones de coordinación, de actividades, así como de la generación de políticas públicas. Y en este caso debe siempre primar la ponderación de derechos en función de las personas con discapacidad. Por ello es fundamental tanto la capacidad de ejecución como la de sanción. De lo contrario, seguiremos embarcados en un vehículo de baja velocidad en función de hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos de este importante sector de la población. La tarea es seguir trabajando contra las limitaciones y el irrespeto que en función de los derechos de las personas con discapacidad en gran medida viene precisamente desde el mismo Estado, y creo que este sería el camino correcto. Así que seguiremos construyendo de forma colectiva una ley en donde la única camiseta posible de vestir sea el pleno ejercicio de los derechos de este importante grupo de atención prioritaria de nuestro país.
de las personas con discapacidad. Ojalá, y estamos seguros de aquello, de que a partir de este debate nutrirá precisamente con sus observaciones y sus aportes los articulados de una ley que va simplemente en procura de aterrizar un poema, un rezo, una declaración maravillosa de derechos, pero que si en la práctica no construimos el vehículo necesario para traducirlo en acciones concretas, de nada servirá este esfuerzo. Muchas gracias, presidente.